Hola a todos, es un gusto para mí tenerles nuevamente en este espacio. Como siempre, sean bienvenidos. Yo soy Dani Mora, quien les ha venido acompañando en este proyecto. Hoy tendremos la posibilidad de reflexionar juntos acerca de las experiencias bipolares en la terapia Gestalt. Para esto nos va a estar acompañando desde México Luis Durán. Él es psicólogo clínico, psicoterapeuta y docente en Gestalt. Es egresado del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de Coyoacán con mención honorífica. Cuenta con la especialidad en psicopatología desde el enfoque gestáltico, así como en sensibilización gestalt grupal. Actualmente es supervisor y formador de terapeutas. Es parte del cuerpo docente del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt Puebla, así como en el Diplomado de Psicoterapia Gestalt y sus alternativas corporales para la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México. También imparte cursos y talleres de forma independiente sobre psicopatología desde el enfoque gestáltico y colaboró como facilitador en el Diplomado de Psicopatología de Casa Gestalt Mérida. Asimismo, cuenta con la carrera de actor profesional egresado de Casa Azul Artes Escénicas Argos. Ha fungido como teatro terapeuta Gestalt en programas de apoyo a comunidades, escuelas y grupos independientes. Al mismo tiempo, ha publicado artículos en la revista Figura Fondo y en Gestalt NE, el aquí y ahora de la terapia Gestalt, así como para la revista de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Gestalt. Así que vamos a actualizarnos y vamos a reflexionar juntos sobre esta temática y, como siempre, que disfruten de este encuentro. Bueno, y aquí estamos otra vez con un tema sumamente interesante, que son las experiencias bipolares en la terapia Gestalt o desde la terapia Gestalt. Y qué bueno tenerte acá, Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, muchísimas gracias. Muy entusiasmado de estar aquí platicando contigo. Este tema me pone eufórico, hipomaniaco, para ir entrando en el tema, ¿no? Y ya Total. veremos justamente cuando lo vayamos desarrollando con las preguntas que tengas, que propongas, cómo está tan relacionado a la vitalidad este tema, versus también un ahorro de energía, cosa que iremos desarrollando poco a poco. Claro. Ujú. Luis, pero aprovechando que haces referencia a eso, cuéntame por qué te llama tanto la atención o por qué te cautiva este tema. Y sí, fíjate que desde la adolescencia muy temprana para mí, me empecé a sentir muy atraído por el arte en general, principalmente por el teatro, ¿no? Que es mi segunda carrera, por cierto. O sea, estudié psicología clínica, después estudié la carrera en actuación, luego ya hice la maestría en Gestalt. Pero el teatro y la actuación y las artes en general siempre estuvieron ahí presentes. Yo me di cuenta que eran una actividad, un lugar lleno de, bueno, así lo viví yo, de aceptación, de, digamos, un lugar en donde podíamos jugar con ciertas reglas, con cierta estructura. Y eso descubrí que me dio una paz enorme. En algún momento yo sospeché que podía ser ciclotímico, que podía tener ese... Luego me di cuenta que no, ¿no? Fui con una psiquiatra, ¿no? Entré a psicoterapia, bueno, desde niño fui a psicoterapia, pero bueno, en la adolescencia la recuperé ese espacio y me dijo, no, no, chavo, no, no eres ciclotímico, esto es otro asunto, ¿no? Empecé a entender la interacción con el entorno y lo poderoso que puede ser, ¿no? El apoyo o la falta de este. Y yo me di cuenta a partir también de estudiar diferentes biografías de músicos, actores, Mm, actrices, bailarinas, pintores. Bueno, nada más mencionar que Vincent Van Gogh, por cierto, claro. hablando de justamente trastorno bipolar, que es un, por cierto, es un diagnóstico póstumo. No es que haya tenido necesariamente ese diagnóstico, pero hay personas todavía se debaten entre que si era eso, que si era alguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, digamos que en lo que más han coincidido es en eso, y por lo tanto se elige el día 30 de marzo para el Día Mundial de la Bipolaridad, del trastorno afectivo bipolar, en conmemoración del natalicio de Vincent Van Gogh, que nació el 30 de marzo. Entonces, bueno, continuando con tu pregunta, efectivamente este contacto con el arte y esto que encontré ahí en el arte, además de en la psicoterapia, por supuesto,
fue lo que me empezó a hacer interesarme en este tema. Cuando llegué a hacer prácticas ya en psiquiátricos, por ejemplo, que en la Ciudad de México estuve 2 años trabajando, haciendo prácticas en psiquiátricos aquí en la ciudad, y me tocó la fortuna de tener un excelente profesor psiquiatra que nos enseñaba psicopatología. Claro, desde una parte muy clínica, por supuesto, Claro. totalmente clínica, además muy psicoanalítica también, ¿no? También. Y con todo y ese background que ese psiquiatra tenía, a mí me impactó su humanidad. Nos Ujú, invitaba a las sesiones grupales que tenía con los internos y en ese momento uno se olvidaba de cualquier diagnóstico. Él nos ujú, invitaba a mirarlos como personas, como personas con sufrimiento, con dolor, y también con anhelos, y también con felicidad, y también con mucha belleza. Ajá. Tuve la oportunidad de convivir con varios de ellos, de hacer encuestas, de trabajar, de ir dando seguimiento a lo que ellos hacían. Yo, por supuesto, estaba más como observador, ¿no? Y apoyando procesos, pero me topé con diferentes personas que tenían ese diagnóstico de mm, bipolar. Me empezó a interesar, empecé a investigar un poquito más de eso y yo me sentí muy conectado con ese tipo de expresiones, y yo creo que tenía que ver también con esta inclinación que yo tenía desde una parte sensible mm, eh, hacia las expresiones artísticas. mm, Curiosamente, algunos de estos internos se dedicaban digo, no profesionalmente, pero sí uno tenía su guitarra con 3 cuerdas nada más, por cierto, pero se sabía mm, el repertorio de los Beatles. Había otra que pintaba y que me regalaba pinturas, ¿no? Con mm, óleo y con acuarelas. En fin, me pareció sumamente hermoso la manera en que se expresaban. Sin catalogar ni siquiera catalogar necesariamente como de arte, no simplemente su forma de expresión y de llegar a los otros y de comunicarse. A partir de ahí me empezó a interesar. Hubo mucho tiempo en el cual, bueno, pues ya en mi práctica psicoterapéutica en mi consultorio, no me había tocado trabajar con nadie con ese diagnóstico hasta hace, no sé, a partir de la pandemia, podríamos decir. A partir de la pandemia me empiezan a llegar pacientes a través de un psiquiatra que me lo refiere a mí, que les dice que sería bueno tener un proceso psicoterapéutico donde ellos ya tenían un tratamiento psiquiátrico, a través de medicamentos. Y lo que me decían los psiquiatras, porque después llegaron otros, es que el diagnóstico es muy difícil, es muy complicado. Puede llegar a tardar desde 4 años hasta 10 años atinarle bien, bien, cuál es la dosis exacta para cada persona en cuanto al tratamiento médico. De todas maneras, ellos me iban dando algunas coordenadas, que a mí me servían, y como sea, yo iba trabajando de acuerdo a lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? De mm. manera gestáltica, ¿no? Con la presencia, con el diagnóstico intrínseco, Bueno, con... quizás eso ya lo vamos a abordar a continuación, ¿cierto? Pero ahora que estás hablando de psiquiatría, de tratamientos farmacológicos, de diagnóstico extrínseco, creo que sería importante como establecer un contexto previo, ¿no? Sobre todo de acuerdo a los manuales diagnósticos que nos hace comunicar entre todos los clínicos. ¿Cómo se define el trastorno afectivo bipolar? ¿Podrías guiarnos a través de sus distintas presentaciones clínicas? El trastorno afectivo bipolar tipo uno, tipo 2, hipotimia, manía, etcétera. Bien, Claro que sí. En términos muy generales, sí. bueno, está dentro de los trastornos afectivos, ¿no? Que tiene que ver con el estado del ánimo, de entrada. Y como tal, pues su nombre, ¿no? Lo indica, que tiene dos polos, es decir, que se atraviesa depresión, periodos depresivos y periodos de manía o de hipomanía. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una. Existen dentro de ese trastorno bipolar diferentes tipos, como ya lo mencionabas antes, Dani, y uno es el bipolar uno, que es en donde hay episodios de manía que son altos, son fuertes, es decir, una euforia exacerbada, mucha hiperactividad. Puede venir acompañado de ansiedad, pero la ansiedad a veces no es registrada, sino que más bien es una energía que va creciendo y que puede llegar a comportamientos de mucho riesgo. Por ejemplo, manejar
a altas velocidades donde no hay que manejar así, puede coincidir con consumo de sustancias también. Y aquí hay un dato importante y es que muchas de las personas, no todas por supuesto, pero un gran número de las que padecen de este trastorno también presentan algunos comportamientos codependientes, en este caso con alcohol o con alguna sustancia, ¿no? Principalmente lo que más he visto es, por ejemplo, cocaína, ketamina, marihuana también, como para bajar un poquito la ansiedad, alcohol, por supuesto, ¿no? Entonces, están estos estados de manía donde la hiperactividad se exacerba, donde incluso también lo vemos a nivel del lenguaje. Si estamos frente a una persona que esté en un estado maníaco, vamos a ver que de repente los pensamientos son mucho más veloces que el propio habla, entonces hablan de manera muy apresurada, ¿no? Con demasiada rapidez. Puede haber también algunas señales físicas como temblor de las manos, como hiperventilación o al revés, o casi no respirar y aguantarse la respiración. Y es como si uno se echa esos bucitos, ¿no? Cuando uno va a nadar, como tomar aire y entonces viene un montón de actividad, de actividad, de actividad, ¿no? O al revés, ¿no? Es una hiperventilación. Ajá. Por lo tanto, luego, pues bueno, imagínate, después de un buen rato así puede haber mareos. Y aún así, no es que eso lo detenga. Un episodio de manejo puede durar bastante tiempo, puede durar varios días. Ajá. Y otra señal de esto es los ciclos del sueño. Ajá. Se ven muy afectados, entonces no duermen. A veces se avientan 2 noches sin dormir, así completitas, ¿no? O durmiendo muy poquito, muy, muy poquito. También lo podemos ver en la alimentación, puede haber atracones, puede haber que no tengan no registren la sensación de hambre, entonces no coman absolutamente nada o no beban nada de agua y eso obviamente pues va a mermar en el organismo, ¿no? En algún momento, ¿no? Esto generalmente empieza con un estado eufórico, ¿ja? Que como te decía va increciendo y que primero comienza con una sensación de mucho bienestar, de una gran autoestima, de sentir que lo puedo todo, ¿no? Que puedo hacer todo lo que quiera y que nada me va a detener. Ya hablaremos más adelante, ¿no? De los introyectos, cómo están relacionados con esto, o la disolución de ellos, más bien, ¿no? En este caso. Pero lo que vamos a ver es que puede haber, por ejemplo, una comorbilidad con modalidades narcisistas, en donde la persona, pues, sienta que es la dueña del mundo. Literalmente, sí, 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 sienten que pueden hacerlo todo, ¿no? Me puedo aventar de un paracaídas y no pasa nada. Puedo buscar pleito aquí en el restaurante y no va a pasar nada. Hay una dificultad para registrar lo que les va ocurriendo a nivel corporal, ¿no? Y también, por supuesto, las consecuencias de lo que están haciendo, ¿no? En estos estados maníacos puede haber falta de responsabilidad, por ejemplo, comprarse un boleto para irse a Europa mañana mismo y gastarse todo lo que uno no tiene, ¿no? Ir a jugar juegos a un casino y endeudarse hasta la casa, ¿no? Mm, Todo eso. Luego pueden venir o vienen episodios de depresión. Estos pueden ser depresión mayor o depresión menor. Ahorita vamos a ver en cuáles hay depresión mayor y en cuáles hay depresión mayor. En el caso del bipolar tipo 1, estamos hablando de estas manías que te estoy platicando, con episodios de depresión mayor muy fuertes, ¿no? Que puede durar mucho tiempo, puede durar meses eso. Ajá. Entonces, muchas veces es difícil diagnosticarlo porque llega a consulta, por ejemplo, una persona con depresión, ¿no? Y no se va a acordar, es bien curioso, pero a veces no se acuerdan del episodio previo de manía. Es como si no lo claro. hubieran registrado, es como si se borrara del mapa, hay una fragmentación ahí del tiempo, de la cual vamos a hablar también más Y adelante. aparece Entonces, mucha vergüenza por todo lo que sí, hizo, por todo lo que le cuentan exacto, que exacto. cometió en ese estado, ¿no? En ese estado puede ser Mm, que haya algunos flashazos, ¿no? Como mm, pequeñas escenas, pero no está la película completa. Hay escenas o hay imágenes, pero es difícil recordar todo. Ajá. Imagínate la velocidad a la que se vivió y a la que se experimentó todo eso, en donde no está registrando claro. de manera muy consciente todo. Entonces, obviamente, no se va a acordar de muchas cosas, ¿no? Es No como se una... puede asimilar, ¿Perdón? no se puede asimilar la experiencia. Exactamente, exactamente, no se asimila bien la experiencia, ni en aquel entonces,
ni después, ¿no? Ahí vendrá después nuestro trabajo, ¿no? Pero justamente viene esa especie de gran resaca donde no se acuerda de casi nada y eso puede durar mucho tiempo. Y después puede haber algún otro pico de manía que no son tan frecuentes en el tipo uno. Ajá. Puede ser uno muy fuerte que lo puede llevar al hospital, que lo puede llevar a ser detenido por la policía, que lo puede llevar Mm, a desastres, ¿no? Grandes, importantes, ¿no? Ajá. Y tenemos el trastorno bipolar tipo 2 en donde puede llegar a hipomanía, ajá, que la hipomanía pues es bastantes escalones más abajo que la manía, ajá, donde la manía, por cierto, bueno, regresando nada más un poquito, puede llegar a haber incluso, imagínate, síntomas psicóticos también, ¿no? Como delirios, alucinaciones. Ajá. Ya en este tipo 2 no es lo más común la manía, ajá, no es lo más común tampoco, obviamente, los síntomas psicóticos. Sí es un estado que puede estar exacerbado, pero que vamos, sí puede ser un poco más funcional. Ajá. Y además, fíjate, tan funcional que pues que a veces es muy rico, ¿no? Que la gente disfruta muchísimo. Pues quién no va y quién no hemos experimentado momentos de hipomanía, ¿no? Cuando te gradúas, cuando te titulas de algo, cuando alguien se casa, cuando alguien tiene su bebé o cuando alguien tiene un logro, cuando alguien se va de viaje, o si alguien se gana la lotería. Todo eso son estados hipomaníacos. Ajá. Y todos hemos tenido experiencias hipomaníacas, ¿no? En algún momento. Acá en el tipo 2 son más frecuentes, más comunes y quizás un poquito más elevadas. Ajá. Porque bueno, yo después de ganarme la lotería el otro día, pues bueno, a ver qué deudas tengo y voy a pagar y a ver realmente qué voy a hacer con eso, ¿no? No es tan fácil, ¿no? O después de graduarte, pues ya está, te vas y buscas trabajo, ¿no? Acá en estos episodios que son de hipomanía duran un poquito más tiempo. ¿Ah? Y también pueden a veces llegar a tener algunas consecuencias, no tan graves como en la manía, por supuesto, porque no hay estos síntomas psicóticos, pero sí, por supuesto que después de estar mucho tiempo hipomaníaco, pues el organismo en algún momento va a cobrar ese saldo, ¿no? Con cansancio, con sueño, con tristeza. Y en este tipo 2 puede haber depresiones también largas, también frecuentes, incluso más frecuentes que la hipomanía en algunos casos, ajá, pero que la mayoría de las veces no llegan a ser, no llegan a tocar la depresión mayor. Obviamente en el tipo 1 siempre hay, bueno, cuando ya se le diagnostica y como te mencionaba, puede tardar muchísimo tiempo porque realmente es bastante complicado, ¿no? Hay uno que es bipolar no especificado y que puede ser una combinación un poco de los dos, ¿no? Y donde no resulta nada sencillo establecerlo en una o en otra categoría. Está el trastorno ciclotímico, que en este caso es mucho más leve también, ¿no? Que el tipo 2 y que en este caso pues bueno, hay algunos momentos de hipomanía no tan marcados, no tan duraderos, y también algunos estados de depresión, pero que no llegan a ser tampoco depresión mayor, ¿no? Digamos, algunos estados que no son tan profundos, ¿no? Y el cambio es un poco más rápido, ¿no? Esto que la gente, ya ves que ahora, ¿no? Pues de repente, así como se pone de moda que todo el mundo es total. narcisista, o que todo mundo es, no sé qué, bueno, ya sabes, ¿no? Hace poquito tiempo hubo un bombardeo de todo el mundo es bipolar, ¿no? Sí. Y no es tan fácil, es la realidad, puede ser muy difícil, a veces incluso de diferenciarse con un trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, ¿no? Y Mm, puede haber mucha comorbilidad también con algunas otras experiencias, y que es con lo que nosotros gestaltistas nos vamos a quedar más, por claro, supuesto. Puede haber, por ejemplo, en los episodios hipomaníacos o maníacos, pues actos delictivos, ¿no? Experiencias sociopáticas, comportamientos violentos, ¿no? O comportamientos histriónicos o modalidades narcisistas, etcétera, ¿no? Ya claro. dependerá de las cosas. Pero en general, esos tres son Mm, más. Luego hay otras divisiones que son unos. sí, sí, sí. A lo largo de la historia se ha venido estudiando muchísimo, ¿no? Y hay Sí, muchas formas de nombrarlo.
Bueno, ahora creo que tendríamos que empezar a bajar un poco a la perspectiva gestáltica, ¿no? Ya eso es lo más general, lo más extrínseco, ahora vamos a lo intrínseco. Entonces, ¿cómo podríamos describir este continuum de los estados de ánimo y cuál es la experiencia de sufrimiento que subyace a las experiencias bipolares? De acuerdo, Dani. Fíjate que hay un común denominador Mm, importante que está presente en prácticamente todas las experiencias disfuncionales, ¿no? O todas las formas psicopatológicas contemporáneas, ¿no? Y esto es una dificultad para llegar al otro, ¿no? Es decir, la percepción de una ausencia, ¿no? De apoyos significativos en el campo, ¿no? En el entorno, ¿no? Entonces, podemos hablar de que las personas que viven experiencias bipolares, experiencias hipomaníacas, depresivas también, a lo que se han enfrentado en sus vidas en las etapas tempranas del desarrollo, en su infancia, es, por un lado, un entorno sumamente exigente, ¿no? Un poco como le pasa a la modalidad narcisista, ¿no? Donde hay una exigencia abrumadora, ¿no? De un entorno, ¿no? Y es no poder cumplir con todas esas expectativas, ¿no? Porque la persona significativa, que son los cuidadores, que son los padres, pues no están presentes, ¿no? O la presencia no es la adecuada con los apoyos que tendría que recibir, ¿no? ujú, Llámese cariño, cuidados, amor. Ajá. A veces hay mucha negligencia, ¿no? Por parte de los cuidadores. Ajá. Y son niños que crecieron a veces muy solos. Y esto de la soledad es un elemento bien importante en la bipolaridad, porque fíjate, curiosamente y paradójicamente, lo que hay en el fondo es no querer estar solo, ajá, no querer tocar la soledad, ajá, que es este vacío. Ajá. Y entonces hacen todo lo posible por no estar solos, pero se quedan solos, ¿no? Un poco como pasa a veces en la experiencia, por ejemplo, la experiencia limítrofe o border, está la fantasía de no ser abandonados y sin embargo se termina cumpliendo, ¿no? Esa fantasía, ¿no? A través de todos los intentos que hacen y que no están funcionando. Acá es digamos, una sobrecarga, ¿no? No llega, no llego porque no soy visto, porque no soy tomado en cuenta, porque no soy querido, cuidado, visto y reconocido en el mundo. Entonces, mis esfuerzos se van a triplicar para poder llegar al otro, ajá, que finalmente no voy a alcanzar. Y si en algún momento de mi desarrollo más adelante, quizás si hay alguien ahí disponible, pues ya no lo voy a ver, ¿no? Posiblemente yo voy a seguir haciendo, como en un ajuste creativo, ¿no? Esos intentos, ajá, desesperados. Digo desesperados no porque hay una conciencia de eso, más bien intentos repetitivos, muy repetitivos, con una energía exacerbada pero sin dirección, ¿no? Yo me imagino como una locomotora que no tiene vías, ¿no? Y que no sabe a dónde ujú, va. Llega a una estación, pero pues se pasa de la estación, ¿no? Y luego se sigue de la estación, y si hay una estación ahí, pero ya se la pasó, y luego choca con una estación. O sea, es como ir, hasta que choca en algún momento. ¿Con qué choca? Bueno, pues con que efectivamente muchas personas ya en ese momento renunciaron porque no fueron vistas. Ajá. ujú. Hablando de este proceso, ocurre algo muy curioso, ajá, que es, fíjate, y también yo lo he visto aquí, ¿no? En el consultorio, que es trato de ir hacia allá, ajá. Es como una paradoja, que trato de ir, y en estos intentos tan llenos de energía exacerbada, termino anulando la percepción de que hay una ausencia, ajá, de que hay un vacío y de que no hay nadie, de que verdaderamente estoy solo. Ajá. Pero al mismo tiempo, ajá, si es que me llego a encontrar con alguien que sí pueda recibirme, al mismo tiempo, ¿no? Pues, ¿no? Eso que ya estás pensando, Dani, ¿no? Que es, eh, también anulo la posibilidad Total. de que esa persona, ajá, realmente me reciba. Ajá. ¿Por qué? Porque no la veo, porque la sobrepaso, ajá, porque termina siendo abrumador. ¿No? El contacto, bueno, que no es un contacto significativo, por supuesto, es
ir hacia, o sea, agredir el entorno, pero sin una awareness. Entonces, por supuesto, no registro si está o no está. Ya es lo de menos si está o no está, si me reciben o no me reciben. Finalmente yo estoy haciendo lo mío. ¿Qué decir? De repente, cuando el organismo te pasa la factura, al final estas resacas de las que, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De las que Ujú, hablaban, entonces esos introyectos que fueron disueltos, para poder tener esa excitación, ya sabemos que en el proceso de contacto, pues existen varias modalidades, ¿no? Con las que nos vamos adaptando a ese contacto según el entorno. Una de estas, pues bueno, sabemos como gestaltistas que es la introyección, ¿no? Entonces, imagínate, en este proceso de ir hacia constantemente, sin dirección y con mucha fuerza y sin medir mi entorno, sin cuidarlo incluso el entorno, y por supuesto sin cuidarme a mí tampoco, termino disolviendo cualquier tipo de introyecto, aprendizaje en el pasado, se disuelve, digamos que se perturba la función personalidad, ¿no? Porque no me acuerdo, no tengo memoria de cómo han sido otras experiencias y a dónde me pueden llevar. Se disuelven los aprendizajes sociales, por supuesto, ujú, lo que se puede esperar o no de mí. Y ujú, eso ya sabemos que pues en gran parte del desarrollo es importante, ¿no? Es importante para poder pues también tener una pertenencia, asimilarlo, no nada más tragárnoslo, por supuesto, pero darle forma y eso nos da un ground. En este proceso de la manía, se pierde ese ground, no hay un ground que sostenga, es una figura que está repetitiva una y otra vez, pero ni siquiera la percibo, ¿no? Entonces, la formación de figura no es un proceso que no tiene fin, digamos que no tiene una pausa para ujú, realmente darme cuenta cuál es mi necesidad y si ya la cumplí o no, ¿no? Y si el entorno es propicio o no es propicio. claro. Entonces es yo voy, ¿no? Y luego tenemos la contraparte, ¿no? Cuando llega el estado depresivo, el introyecto no asimilado se apodera, Mm, de la relación, del entre de la relación, y lo que tú mencionabas en un principio que es bien importante, Dani, que es la vergüenza, ¿no? mm, Justamente aparece la vergüenza, ¿no? Pero es una vergüenza que más que ser parte de una awareness, porque la vergüenza es una awareness, finalmente nos hace darnos cuenta de algo, más bien termina siendo inmovilizadora, claro. ¿no? ¿Mm? Bien, Miquela Yeshele en su artículo se plantea una pregunta sumamente importante y valiosa que creo que nos da muchas luces en esto que estamos hablando y es que, ¿será que la experiencia maníaca es una reacción polar a un estado depresivo o implica una relación subyacente en el pasado o en el presente que hace posible la elevación de la energía y de la excitación? ¿Podrías ayudarnos, Luis, a ampliar un poco esta idea desde tu comprensión clínica? Yo creo que un poco la empezamos ya a nombrar Ujú, hace un momentito, ¿no? Creo que ujú. tiene que ver justamente con la disolución de los introyectos. Y obviamente, bueno, si esos introyectos están ocupando y de alguna manera pues, gran parte de la frontera, entonces va a ser muy difícil para mí relacionarme, ¿no? Y es mejor ahorrar mi energía y es mejor no arriesgarme y es mejor quedarme pues, en mi cama, en mi casa, no intentar ya nada, renunciar a cualquier tipo de relación, ¿no? Entonces, ese es un polo, ¿no? El depresivo sería ese, ¿no? Depresivo, así es. Estamos Ya. hablando de depresivo, ¿no? En donde sí está la vergüenza, en donde está el introyecto apoderado, no asimilado, sino rigidizado. Ujú, Entonces la persona renuncia. Ajá. Luego, la contraparte, ¿no? Imagínate qué liberador puede ser el lado opuesto, ¿no? mm, O sea, es desprenderme de todo eso, de todas las limitaciones, porque todos tenemos limitaciones, ¿no? Pero qué tal que por un momento yo puedo quitarme todas esas limitaciones, olvidarme de todos esos introyectos y finalmente poder hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Claro, ya sabemos que en el episodio maníaco no hay una conciencia de eso, entonces ni siquiera es como para que lo pueda disfrutar, ¿no?
y para que lo pueda gozar y decir, que eso pasaría en una experiencia hipomaníaca, ¿no? Como lo que Mm, yo te decía, ¿no? claro. Vamos a una fiesta, nos echamos unos tragos, estamos de celebración, diluyo un tanto mis introyectos hasta un cierto punto y soy capaz de muchas cosas, ¿no? Me siento empoderado, valiente, con arrojo y soy capaz de hablar con cualquier persona y sentirme bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero justamente, ¿qué pasa si en la experiencia de esta persona, en su infancia, realmente nunca no tuvo esa validación? Ujú, Mm, por un lado. Ujú. Y por otro lado, los aprendizajes que tuvo fueron de manera también muy rígidas. Ajá. claro, Ajá, entonces, claro. no sé en dónde colocarme. A ver, le hago caso a las convenciones sociales, a los aprendizajes de mis padres o a esa otra parte que puede ser a veces estar muy dividida, muy fragmentada y escindida Ujú. cuando me abandonaron del todo y cuando pues estuve a mi suerte siendo niño y sin saber dónde colocar mi energía también, ¿no? Y qué esperar, y además qué esperar de ese entorno que se supone que me dijo que me iba a cuidar y que tenía que portarme bien, pero de repente ya no está. Y por el otro lado, de todas maneras me exige, ¿no? Y espera ciertas cosas de mí. Entonces, ahí viene esa parte de la exigencia de ese entorno versus también por la ausencia y el abandono. Suele ser bastante común este tipo de situaciones, ¿no? En las personas, ¿no? En su infancia temprana, ¿no? O en la adolescencia también. Mm. Luis, entonces, respondiendo un poco a esta pregunta, para ti es una reacción polar a la experiencia depresiva, ¿no? Una experiencia depresiva muy marcada por este ahorro de energía, como tú dices, y por un montón de introyectos y de ajustes muy conservadores, formaciones reactivas que finalmente imposibilitan al self a poder ir a la exploración del entorno, ¿cierto? Entonces, como una reacción ante esto Sí, que genera mucho sufrimiento, aparece toda una carga excitatoria sin rumbo, pero que de alguna manera rompe y disuelve todos estos introyectos para ir al contacto con algo, pero ahí es donde tendríamos que hablar un poco de la intencionalidad, porque vemos que allá hay una intencionalidad, sin embargo, no alcanza tener un rumbo esa intencionalidad, ¿no? ¿Por sí qué es. no, Luis? Sí, porque muchas veces no sabe cómo es. Porque no se enteró exactamente y no podríamos decirlo, corporizó, no lo sintió en el cuerpo, lo que es poder llegar a un buen puerto, ajá, Eso. ser recibido con todo lo que sea, ¿no? Con todo lo que seamos, ¿no? Lo bueno, lo malo, etcétera, ¿no? De manera incondicional, ajá. Claro. Cuando Sí, sí. ponías el ejemplo de ir a tomar unas cervezas, unas chelas, como dices tú, ¿no? Exacto. Claro, la persona está en una situación donde se puede ir adaptando, es decir, la función yo puede ir eligiendo de sus introyectos o no, pero hay de dónde elegir, hay un ground, hay la posibilidad de entrar en contacto con lo que está sucediendo, hay la posibilidad de estar en el aquí y el ahora, en la medida de lo Sí, posible, en un escenario favorable, ¿no? Pero obviamente en la experiencia maníaca no hay un aquí y ahora, hay una sucesión de figuras que una no tiene mucho que ver con la otra y no hay posibilidad de elegir nada y desaparece toda posibilidad del ground. Qué interesante todo esto porque tendríamos que seguir preguntándonos qué está buscando esta persona, ¿no? sí, Sabemos, o sea, advertimos de que cada caso es particular. así Cierto, pero aquí nos es. empezamos a dar cuenta de que hay algo que sucede en el campo. Es algo que sucede en el campo y qué bueno que tocas este tema, Dani, porque como ya lo sabemos, somos co-creadores de Ujú, eso, ¿no? Y es muy importante la cuestión social aquí. Ajá. mm, Fíjate, ¿qué es lo que estamos fomentando ahorita, ¿no? Además de modalidades narcisistas, ¿no? Con todo esto de las redes sociales, ¿no? Y no es que todo sea así, obviamente, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Pero bueno, una parte no tiende hacia eso, hacia el autodesarrollo, el autocrecimiento, el éxito personal, ¿no? Y además de eso, fíjate, es como un barril sin fondo, ¿no? Esto de la sensación de éxito, ¿no? mm, Qué es ser exitoso, ¿no? Y cuándo lo puedo ser, ajá, con quién. Es una buena pregunta porque parece que no hay manera de llegar nunca a un
destino, ¿no? A un puerto, ¿no? Entonces es una sobreexigencia por parte del entorno que además de alguna manera demanda, pero demanda de tal forma que termina llevando a un individualismo. Mm, Entonces, además de todo eso, lo que hablábamos del desarrollo, pues de repente llegas y te enfrentas a un entorno así, ¿no? Que espera mm, demasiado. Ajá. Que tengas no sé cuántas cuentas, tanto dinero en el banco, casa aquí, no sé qué, viajes, éxito profesional, mm, una vida en pareja maravillosa, grandes amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pareciera que es un barril sin fondo, ¿no? Que no se llega a eso. mm, Eso, más una sobreestimulación también de parte de los entornos, por ejemplo, en las ciudades, por lo menos, ¿no? En las grandes mm, ciudades hay una sobreestimulación, ¿no? De este ruido y también está el hacer, ¿no? Que es mm, pues un lugar muy conocido para la manía, ¿no? claro. Hacer, y ¿para qué? ¿No? Hace ratito dijiste algo importante, es ¿qué hay en el fondo de todo eso? ¿Qué es lo que se desea en el fondo de todo eso? Muchas veces lo que yo he visto aquí con clientes que llegan con ese diagnóstico es poder realmente establecer una relación de manera profunda y significativa, vincularse, ¿no? Con alguien, ¿no? Que esta vinculación, bueno, pues en el mejor de los casos, que no sea alguien que renuncie y que se asuste, ¿no? Porque a veces nos vamos a asustar. O sea, yo me he asustado a veces, ¿no? Me he sentido abrumado por esta expresión, ¿no? En donde no te dejan llegar, ¿no? Te pongo un ejemplo, llega un paciente y empieza a relatarme todo lo que le pasó en la semana, en donde pareciera que hay una confluencia ahí, ¿no? Es bla, 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 y donde no te deja, anula totalmente, no existes, ¿no? ¿No? Eso en ciertas etapas cuando está más bien hipomaníaco, ¿no? Cuando está triste, ¿no? Que quizá no llegue a ser una depresión como tal, pero donde llega con poca energía, donde no llega a ti, donde tú quieres ir, pero tampoco te está recibiendo, ¿no? Nos vamos dando cuenta lo difícil que se puede volver también para nosotros como terapeutas, sentir, por ejemplo, el fracaso, ¿no? Nuestro como terapeuta, la decepción, el sentirse abrumado ante los estados exacerbados de energía, o también cuando llega con su campo depresivo, ¿no? También, ¿no? Ser absorbidos, ¿no? Como la nada, ¿no? En la historia interminable, ¿no? Que nos consume a los dos. Y ahí hay que estar con mucho awareness, ¿no? Nosotros como terapeutas, darle voz a esas cosas que sentimos, ajá, de alguna manera, dejarnos sentirlo y no renunciar. A mí algo que me ha servido mucho con estos pacientes es cuando se dan cuenta que ahí estoy y que ante una situación, por ejemplo, de depresión, que para mí ha sido la más complicada, ¿no? La fase depresiva, porque es cuando yo también entro en este campo de fracaso, de qué estamos haciendo aquí, para qué lo hacemos, ¿no? Cuando nos damos cuenta que de todas maneras lo que queremos es estar ahí, eso ya es de muchísimo apoyo, ¿no? No importa cómo vengas, si vienes en tu fase depresiva, aquí voy a estar y vamos a nombrar lo que haya que nombrar y vamos posiblemente a bajar el ritmo. Ajá. Y luego cuando llegues en tu fase, pues, ¿no? Hipomaníaca, porque en fase maníaca, pues no vienen, ¿no? No es lo que ocurre, ¿no? Pero en la fase, digamos, hipomaníaca, que vienen, hay diferentes opciones, ¿no? Una, cuando no te ven, ajá, cuando tampoco se ven ellos mismos y hay que hacer mucho trabajo de contención y de construir el ground. No vamos a trabajar mucho con la figura, porque, pues, ¿cuál agarras? ¿No? Es como un oso grizzly en una cascada de salmones, ¿no? ¿Cómo sabes cuál? Se vuelve muy complicado. Es hacer contención, respirar, estar mucho en el cuerpo y de repente me ha servido también detenerlos en seco, ¿no? Porque no se van a detener. Entonces, me sirve mucho detener en seco y ver cómo está siendo la experiencia. Ajá. Ver hacia dónde vamos, justo lo que ya había nombrado antes, que es la intencionalidad. Ajá. Preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad de esto? ¿Hacia dónde quieres ir? Ajá. Pues es hacia mí en ese momento, ¿no?
Y eso de entrada ya es bonito, ya es hermoso el que quiera y el que no esté renunciando porque está yendo a la sesión, ya sea online o presencialmente, a intentar ir conmigo, nada más que yo sí voy a estar ahí disponible. Ujú. Esa es la diferencia, ¿no? De lo que le pasó antes. Entonces, ir nombrando estos procesos va a ayudar mucho, ajá, sobre todo en las fases intercríticas, porque de eso no hemos hablado. Hay fases intercríticas que se llaman eutimia, ajá, que es, digamos que cuando el ánimo está más estable. Ujú. Estas son las más ricas para trabajar, ¿no? Las otras son mucho de contención y de ground. Ujú. Puro ground, estar ahí, contener, ¿no? Como dice la misma Michela Gechele y también lo ha dicho Margarita Españolo, ¿no? A veces solo basta no llevar todo esto, esta experiencia que está ocurriendo y que además no, no sabes hacia dónde ir ni hacia dónde mirar con tanta cosa, es centrarnos y ubicarnos en el cuerpo, ¿no? Volver a sentir el cuerpo y que atraviese por ahí, ¿no? Que atraviese por ahí la experiencia, dejarnos sentirla y en todo caso, cuando sea valioso, reportarla, ¿no? Hacer alguna autorrevelación. Yo en estos estados tanto depresivos como hipomaníacos no suelo hacer prácticamente ningún tipo de experimento, ¿no? Ni ninguna técnica, por supuesto, sino Claro. solo estar. En la depresiva sí me ha servido a veces hacer algunas metáforas, ¿no? Cuando nos da la energía para eso. No van a tener mucho sentido, ¿no? Es no renunciar y que sepan que uno no está renunciando a los intentos, así como ellos no se han rendido. Y esto vale mucho la pena decirlo ahí. Tú no te has rendido, ¿no? Yo tampoco me estoy rindiendo. Aquí estamos. Y ya vendrá la fase de eutimia, en donde sí podemos asimilar y hacer juntar el rompecabezas de toda la experiencia, tanto depresiva como hipomaníaca, ¿no? O maníaca. Y cuando va asimilando, ¿no?, estas dos experiencias y además encontrando la belleza en cada una y viendo cómo ha sobrevivido, cómo le han ayudado a sobrevivir en un entorno el que vivieron, ¿no? Y Ujú. el que siguen viviendo, por cierto, ahí es cuando empieza a ver esta asimilación, esta integración de las dos, ¿no? Me gustaría platicarte brevemente de un caso, si estás de acuerdo, Sí, que claro, adelante, Luis. ilustra esto. Fíjate, una de mis pacientes, pues, digamos que, por cierto, pues, sumamente creativa. Es la creatividad andando, ¿no? Se dedica a cuestiones de redes sociales, tiene su canal de YouTube, se dedica a cosas artísticas y también de mercadotecnia y todo este tipo de cosas, ¿no? Ella llega conmigo ya con el diagnóstico. Ujú. Alguien la recomendó conmigo o me recomendaron con ella, entonces llega y lo primero que me dice es así, antes de decirme su nombre, soy bipolar tipo 2, ¿no? Y se tardaron mucho porque es la que más tarda la que tiene más dificultades porque no está tan marcada la manía, ¿no? Por eso es más difícil, ¿no? Entonces, tardaron muchos años, ¿no? Vivió, ¿no? Experiencias adictivas, etcétera, ¿no? De hace varios años acá ya no consume absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera alcohol. Y bueno, está contenta con su trabajo y ha tenido acababa de salir de una experiencia depresiva. Ajá. Y estaba, digamos, en una fase hipomaníaca. Ajá. Cuando llegó conmigo estaba en una fase hipomaníaca, no en la fase intercrítica de eutimia, sino que ya andaba como decimos aquí en México, muy prendida, ¿no? Con muchas ganas de muchas cosas, ¿no? O sea, me quiero comer el mundo, ya tengo la energía, ya estuve internada, porque había estado internada incluso, y ahora quiero hacer muchas cosas, recuperar esto, lo otro, aquello, no sé qué, ¿no? Y me decía, nada más que sí ya me di cuenta que después esto me pasa factura, ahora ya lo sé, porque de ahí vengo. O sea, sí se acordaba que antes de su fase depresiva más reciente había tenido una etapa casi rayando en la manía. Ajá. Entonces, me acuerdo que después de un tiempo de trabajar con ella, me dijo, ¿sabes cómo me siento? Y digo, ¿cómo te sientes? "Mm, me siento como, me dice, ¿has visto las películas de los hombres lobo?" Le dije, yo casi le hice así, ¿no? Cuéntame, ¿no? A mí me encantan las películas
de horror y Drácula y los vampiros y los monstruos, ¿no? Entonces me encantan las metáforas con monstruos. Digo, a ver, cuéntame, ¿no? Y ella me dice, sí, es que fíjate, la luna llena, ya ves que los licántropos se transforman con la luna llena y salen, y no son psicópatas, me dijo, porque no van y cometen crímenes de manera premeditada. Ellos simplemente tienen un instinto. Ajá. ¿Y cuál es ese instinto? Pues es de supervivencia. Tienen que salir a alimentarse. ¿Qué hay? Pues en el mejor de los casos borreguitos, pero el hombre lobo vive en las ciudades, entonces pues se va a almorzar dos, tres, ¿no? Paisanos ahí, ¿no? Que se encuentre. ¿No? Después viene la resaca, al otro día no se acuerda de lo que hizo y ven las noticias o en el periódico, asesinato en Chapultepec, ¿no? O personas descabezadas, no sé, y de repente, chin, fui yo, ¿no? Fue atacado por una bestia, ¿no? Y había huellas y no sé qué, y hasta dejó, no sé, algo ahí, ¿no? Que era de la persona, ¿no? Ya convertida en lobo. Entonces me dice, me hace mucho sentido, ¿no? Entonces empezamos a trabajar mucho con esa metáfora, y fíjate que llegamos a trabajar tan padre con ella que empezamos a partir de eso a encontrar como su kit de supervivencia ante las etapas depresivas y las etapas de posible manía o de hipomanía exacerbada. Como la psicoeducación es muy importante en este tipo de trastornos, ¿no? Ya sabemos, ¿no? O sea, nosotros trabajamos más con la experiencia. A mí, cuando ella llegó y me dijo, soy bipolar tipo no sé qué, le dije, pues mucho gusto, yo soy Luis, ¿no? Pero ¿cómo te llamas, no? Y ya después platicamos cómo le servía a ella nombrarse así, ¿no? Le dio una estructura, la psicoeducación, que es enterarnos acerca de cómo es, porque igual yo no es que sabía tanto, me empecé a investigar también, lo hicimos juntos, ¿no? Nos compartimos páginas, ¿no? Mira, es esto, Luis, léelo, ¿no? Para que sepas más de mí, ¿no? Y esa era una manera de llegar a mí, ¿no? De que yo la entendiera. Entonces, obvio, hacía mi tarea, ¿no? Ya lo leí, ¿no? Mira, yo me encontré este otro, ¿no? ¿Cuál te sirve a ti? Ujú. Hoy en día, ¿con qué te acomoda? ¿Qué te viene bien? O sea, que fuera siendo suya esa psicoeducación, que a veces puede ser algo muy externo, muy rígido, justamente en proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer? A asimilarlo, acomodarlo, ¿no? A través de las metáforas, ¿no? Porque además, pues, es sumamente creativa, ¿no? Como te decía, se le ocurrían muchas metáforas al respecto y lo íbamos acomodando, ¿no? A lo que ella iba necesitando en el momento, ¿no? Qué de esa educación sí le viene bien, qué no le viene bien, etcétera, ¿no? Eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no? También, ¿qué nos ha ayudado? Obviamente, su constancia en el tratamiento, ¿no? Ha tenido cada vez menos recaídas y ha habido momentos en los que ha dejado el medicamento, pues porque se le dio la gana, porque quiso, porque se le antojó, porque dijo no, porque pues, ¿qué tal que hoy que tengo, no sé, una alfombra roja en no sé dónde? Pues yo necesito a mi superheroína, necesito a mi loba, ¿no? Hoy decía, ¿no? Y ya sé que va a haber luna llena, pero me voy a cuidar de esta manera. Entonces, vimos una serie que se llama Wolf Like Me, que está en Amazon Prime, me parece, y que es una mujer que casi siempre son hombres lobo, ¿no? Es una mujer loba, se convierte en la luna llena, y me encantó la serie porque además la fuimos viendo juntos también, ¿no? Es algo que también compartimos y donde vimos que esta mujer, cuando ya viene la luna llena, tiene abajo de su casa un desván que está cerrado, sí, ella cuando ya sabe que viene la luna llena, se mete ahí, no hace compromisos con nadie, no hace citas con nadie, no se va de viaje, se cuida, se alimenta bien, se mete en su guarida, cierra, así, de tal manera que la loba no pueda abrir, solo la humana, entonces cierra ese lugar, está lleno de colchoncitos para que no se maltrate y se pone ahí, pues algo de comida de granja, ¿no? Para que pueda cazar y sacar su instinto. Pasada la temporada de luna llena, los días que dura más o menos, el plenilunio, entonces ya se transforma otra vez en la mujer y abre, se da un baño, ve que no hizo daño a nadie, que se cuidó y que cuidó su entorno, ¿no? Esa ha sido una metáfora para mí muy hermosa porque fuimos aprendiendo los dos
Y esto se me quedó muy grabado de mi carrera actoral cuando nos daban combate escénico, con espadas y cosas así. Nos decían siempre, cuídate y cuida a la otra persona, siempre. Y acá nos aprendimos a cuidar. Yo aprendí a cuidarla a ella aprendió a cuidarme también a mí, y también aprendió a cuidar su entorno. ¿No? Y que había personas también que también estaban interesadas en cuidarla. Ajá. Entonces, eso fue muy bonito, ¿no? El proceso que tuve con ella a partir de eso y de sostener en todo momento, bueno, cuando aparecía, sus estados de creatividad, ¿no? Porque unos días antes de la loba, era sumamente creativa, ¿no? Con una energía muy bonita, ¿no? Que era contagiosa, por cierto. Muy simpática, ¿no? Tenía algunos rasgos histriónicos, ¿no? Muy agradables, ¿no? Entonces fue aprendiendo a amar a su superheroína y también a aceptar la parte que viene después de la transformación del lobo, ¿no? Que es no tener energías, pero justamente dándose cuenta ahora, a partir de una awareness, ajá, qué necesita su cuerpo, ¿no? Fue mucho trabajo con poner atención al cuerpo, ¿no? Aquella fue encontrando las señales que le decían que ya venía la luna llena o las señales de que ya venía la resaca del hombre, de la mujer loba, ¿no? Y que había que cuidarse, apapacharse, ¿no? Pedirle a alguno de sus amigos su consomé de pollitos, y no salir en 2, 3 días, ¿no? Porque no iba a poder salir en 2, 3 días, ¿no? Mm. Y entonces íbamos a tener la sesión online, ¿no? En esos días, ¿no? Por cierto. En fin, es una manera como de ver los ritmos biológicos, ¿no? Circadianos, por ejemplo, están muy comprometidos, ¿no? Desde la parte biológica, ¿no? El sueño, la vigilia, ¿no? El cómo ella iba aprendiendo bueno, ya llevo 2 días de no dormir, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Hoy no comí nada porque ni siquiera me dio hambre, ni siquiera me di cuenta. Obviamente la función ello está perturbada, ¿no? Función personalidad también, y la función ello pues está muy inhibida, ¿no? A partir de eso, ¿no? Porque no puede tomar las decisiones, ¿no? Correctas para su supervivencia. La función yo. La función yo, así es, ¿no? Mm. En este caso ella fue aprendiendo justamente a hacerle caso a su cuerpo, a sus sensaciones, ¿no? Eso hace pues que vayamos trabajando, por supuesto, con la función ello en las sesiones, ir viendo, ¿no? Esa vitalidad, por ejemplo, ¿no? Cuando está empezando a elevarse mucho, cuando ya está sintiendo que puede hacerlo todo y empezar a tomar su kit de precaución, ¿no? Prepara como esta chava de la serie, ¿no? Ve preparando tu kit, ¿no? De supervivencia durante la luna llena, ¿no? También, obviamente, la función personalidad, ¿no? De las cosas que ya le han funcionado, lo que no le ha funcionado. Ujú. Y fíjate, aquí hay otra cosa, Dani, bien importante, que es el aprendizaje que tenemos social a partir de ciertos, ¿cómo decirlo? Además de las estaciones del año, que además hay lugares en donde no son muy notables, por ejemplo, la Ciudad de México, pues es calor, mucho calor y medio frío, ¿no? Y ya. Pero hay lugares donde, pues imagínate, ¿no? La gente tiene que meterse a sus casas porque neva, ¿no? Porque hay mucha nieve en el norte, ¿no? O lugares donde hay monzones o tormentas, ¿no? Huracanes, ¿no? Hay que cuidar, ¿no? La gente va aprendiendo los ritmos de la vida a partir no nada más de la noche y del día, sino también de las estaciones del año y también de las costumbres, ¿no? O sea, los rituales. Sí viene la Navidad, ¿no? Entonces nos vamos preparando. ¿Cómo vive la Navidad, no? ¿Cómo vive la Pascua, si es que es religiosa o no? Hay que ver eso también. ¿Cómo vives el fin de año? Ya viene el brindis, ¿no? Son ocasiones particulares como para cuidarse, ¿no? Ya viene el verano, ajá. La temperatura, las hormonas, por supuesto, también, ¿no? Y eso si no hay también ningún desajuste, por ejemplo, tiroideo, ¿no? El hipotiroidismo y el hipertiroidismo pueden traer experiencias hipomaníacas o experiencias depresivas que no tienen que ver con una bipolaridad, pero que sí son del endocrino, ¿no? Entonces, Claro. hay que estar al tanto de todo eso.
¿no? Ujú, Y eso justamente es la parte de ir viendo, de ir asimilando los introyectos sociales, ¿no? Y de ir viendo a ella qué sí le acomoda, qué no, cómo se siente segura en eso. Y lo vamos a ver aquí, ¿no? En el encuentro terapéutico, por supuesto. Y vamos a hablar de eso mucho. Ujú. Y eso nos ujú. ayuda bastante. Ujú. Luis, qué bonita metáfora, creo que ayuda mucho a ilustrar este proceso, ¿no? Vienes hablando de un montón de cosas que quisiera detenerme con cada una, pero por supuesto no podemos. A ver, primero, hablando de lo social, más que detenernos, creo que también hay un estado deseado, ¿no? Sí, De ir hacia allá, de que la hipomanía me ayuda, la productividad excesiva me ayuda, de que casi que no se ve como patológico, sino que apuntamos para allá como sociedad. Entonces es un punto importante porque parte del contexto también nos invita a pero quiero regresar a lo que hablabas acerca de la co-creación, ¿no? Porque indiscutiblemente hay algo muy bonito en esta forma de abordaje y es finalmente que no le tenemos miedo al síntoma, sino que lo vemos como el mejor ajuste creativo posible y desde allí no intentamos quitar esto, sino más bien apropiarnos de eso. Sabemos que es disfórico, que genera malestar y todo lo demás, pero cómo de alguna manera lo vamos bordeando desde otro lugar, ¿no? Entonces, hablando de la co-creación en el encuentro terapéutico y demás, vienes hablando de dos fases, la fase aguda, la exacto, fase intercrítica, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañamos estas experiencias, de Luis, acuerdo. bipolares en estas fases? ¿Cómo co-creamos el encuentro? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Mm, Ya lo vienes nombrando, ¿sí? de alguna manera, Sí, sí, para sí, sí. irlo más o menos aterrizando más, lo más importante en las fases agudas es la presencia, es estar ahí disponibles, Ujú, nombrar también la resonancia, ¿no? A partir de nuestra propia sensibilidad y de encarnar lo que vamos sintiendo en el contacto con ellos, ¿no? Y ujú, ser conscientes de eso para no, en los estados más exacerbados, no sentirnos tan abrumados y en los que son más depresivos, no sentirnos con toda una total falta de energía y en confluencia, ¿no? claro, Entonces vale la pena el awareness y eso lo vamos a estar trabajando mucho, ¿no? claro. Vamos a hacer un poco el awareness, ¿no? Obviamente, ¿no? De ahí del campo para nombrar lo que haya que nombrar en ese sentido, como te decía, no vale la pena, creo yo, ningún tipo de técnica de nada, ¿no? A veces ni Ujú, experimento, ni nada, ¿no? Si acaso nada, nada, nivel uno, quizá nada más para ver qué está pasando, ajá, y cómo me está recibiendo, y si está viendo que voy hacia allá, o si yo veo que está haciendo intentos, ¿no? Esto, algo que me ha servido muchísimo, además, obviamente, de los textos de Gianni Franceschetti, y algo que se me hace una absoluta belleza artística es lo que plantea Margarita Españolo de la belleza en los intentos. claro. Esta ha sido la clave para mí, lo que me ha cambiado la vida como terapeuta, ver la belleza en cada intento e incluso en los fracasos. Ajá. Claro, ¿cuál sería entonces la belleza de las experiencias bipolares? Y ahorita regresamos a lo que estamos hablando. A ver. De acuerdo. La belleza de las experiencias bipolares es esa maravilla que es de ir de un lugar a otro. Ajá. Finalmente, aprender a cuidarnos, retirarnos y ahorrar la energía, irnos a nuestra cueva, cuando es importante hacerlo porque el entorno no te está dando un apoyo. Ajá. Entonces, a mí se me hace muy hermoso poder tener esa sabiduría de retirarme y de irme a mi cueva como un oso y decir, pues ya llegó el invierno, ¿no? Y está lleno de, no sé, de neblina, de riscos, hay cazadores, mejor me quedo en mi cueva y ni me muevo, ¿no? Y ahorro la energía. ¿No? Y ya vendrá la primavera en algún momento, ¿no? Vamos a esperar ahí, ¿no? A ver qué pasa. ¿No? Eso se me hace muy hermoso, poder tener esa posibilidad de ir de un lugar al otro lugar que parece ser opuesto, ¿no? Y en el otro extremo es la vitalidad que está también relacionada a la creatividad, ¿no? Como decíamos, el ajuste creativo justamente es bipolar, tiene dos polos, ¿no? El ajuste que es la adaptación y que es encontrar un ground,
si en ese ground no me puedo sostener, no tengo una pertenencia, no hay aprendizajes. Ajá. Y por el otro lado, la creatividad. Ajá. Qué importante es la espontaneidad, ¿no? Y lo que decías, ir y agredir el entorno, tomar lo que yo necesito, ajá, sin ser encadenado por los introyectos, ¿no? Ya después encontraremos, ¿no? La manera de, ¿no? Y ahí viene el arte, ¿no? De llevar uno al otro, como en el yin y el yang, ¿no? El puntito negro en el blanco y el puntito blanco en el negro, para que no sea totalmente claro y oscuro, ¿no? Y ahí vendría gran parte de cómo alguien puede encontrarse ya en el mundo de una manera más amorosa, ¿no? Cuando puedo integrar la parte creativa en la tristeza y la parte de la introyección sana, ajá, asimilada, en la manía o en la hipomanía más bien, ¿no? O sea, en la hipomanía donde puedo tener un ground y saber cuáles son mis límites, reconocer mis Claro. limitaciones como ser humano y que no puedo hacerlo todo ni darlo todo. Ujú, Ahí en ese puente, ajá, tejer puentecitos entre los dos para ujú. ir de manera más consciente y con mayor awareness. Eso sería. Y algo hermoso también, por supuesto, fíjate, es muy curioso cómo a lo largo de la historia se ha patologizado a los artistas, ¿no? A muchos artistas, ¿no? Si bien es cierto que muchos vivieron una vida de mucho dolor, pérdida, sufrimientos, algunos de ellos, no todos, por supuesto, pero algunos de ellos sí, justamente el ejemplo, lo de Van Gogh, ¿no? ¿No? Entre otros, ¿no? Pienso en Jim Morrison, pienso en Kurt Cobain, músicos, ¿no? Nina Simone, ¿no? Todos estos cantantes, artistas que han hecho de un mundo muy hermoso a través de su arte, de su obra, ¿no? Mm, Hay un autor que es un crítico teatral, se llama Harold Clurman, y él decía, el arte es la salud del artista. Me gusta mucho esa frase porque yo creo que es la salud de todos, ¿no? No nada más, y si acaso el artista que todos llevamos dentro, en todo caso, ¿no? Porque justamente no sé, notas de sensacionalismo, ¿no? De el artista, perdido ahí, totalmente loco, ¿no? Que es el que crea, ¿no? Nos imaginamos a Beethoven, nos imaginamos a muchos otros, ¿no? El dolor de Frida Kahlo, etcétera, ¿no? Y sin embargo, si ponemos atención a la vida y obra de los artistas, fue en el momento de mayor éxtasis, y con éxtasis me refiero a este estado de comunión espiritual con lo que están haciendo, donde lo que están haciendo y ellos se vuelven uno solo, y donde además eso lo comunican a alguien, porque hay una intencionalidad ahí, ¿no? Es contarnos algo, decirnos algo, eso lo completamos nosotros, ¿no? En esta frontera, ¿no? Le damos significado y lo co-creamos con los artistas, los espectadores, y esta expresión es sumamente vital en lugar de patológica. Yo no lo veo como una enfermedad, ¿no? ujú. Todo lo contrario, se me hace algo sumamente lleno de vida y de belleza. ¿Qué sería sin eso, no? Justamente, ¿no? Las personas que crean, ¿no? Que son artistas, pues es Ujú. un gran ajuste creativo, precisamente, ¿no? Hay una frase que una vez también escuché que decía, no sé quién la habrá dicho, pero todo artista que deja de crear empieza a morir. De acuerdo. Y me parece muy coherente con lo que venimos hablando. Ahora, regresando, Luis, estábamos en la fase aguda, en donde Sí, haces referencia a la presencia, a la la presencia, awareness, no hay Warnes, ground. Nos damos cuenta que, a ver, el ground empieza a disolverse, a desaparecer, porque la experiencia corporal no le aporta mucho, sino que más bien hay mucha energía, mucha excitación. La función personalidad tampoco aporta todo eso que ya ha sido asimilado en algún momento, no apareció un otro, sino que el otro desaparece, hay una intencionalidad, aparentemente, ¿sí? sí. No sé cómo decir, porque odio la palabra sana, insana, normal, anormal, lo bueno, lo malo, siempre estamos en esas dualidades, ¿no? Pero bueno, que intenta alcanzar un otro, pero no lo logra porque no hay nada, ¿no? Obviamente hay una construcción de figuras que no son claras, porque aparecen muchas, muchas, y hay una sucesión y demás. Entonces, ¿cómo ayudamos?
a construir ese ground. Sabemos que la presencia aporta muchísimo porque en medio de eso donde no hay ground, por lo menos tú estás allí para aportar ground, ¿cierto? Claro. ¿Cómo hacemos esto, Luis? Algunas De acuerdo. coordenadas. De acuerdo, una coordenada es lo que hablábamos hace un momento que nos enseñó Margarita Españolo, que es identificar, nombrar cualquier intento que yo vea. Ajá. Eso. Eso de entrada, ajá, de parte de mi cliente hacia mí y también mía hacia mi cliente. Ajá. También ponerlo de manifiesto, que yo lo que estoy intentando es llegar a esta persona y tratar de entenderla, como esto de lo que compartíamos, lo que te platiqué mi paciente y yo, ¿no? Era una manera de llegar al otro, ajá, a través de esta metáfora de información, ¿no? Acerca del trastorno, de videos, cosas así, ¿no? Entonces es nombrar cada Mm, intención que yo vea. Ajá. mm, Nombrar también cuando esas intenciones se vean interrumpidas, ¿no? Que se vean que justamente que pareciera que es un fracaso, pero sigue siendo un intento. claro. Entonces, también hay que nombrarlo como tal. Conmigo aquí, por supuesto, y eso es lo más poderoso, y también los que tenga allá. Ajá. Hay que ir haciendo en ese sentido, en aprovechar las fases intercríticas y de eutimia para ir elaborando, como te decía, el rompecabezas, ¿no? De lo que Ya, pasó. A mí sí me sirve en ese sentido que me vaya contando toda la semana, ¿no? Hice esto, luego hice esto otro, irlo también entretejiendo con las sensaciones y emociones que estuvieron mm, presentes, de qué te claro. diste cuenta, qué querías en esa interacción con esta persona, cómo te sientes ahorita de decírmelo a mí, ajá, Eso. y de ver esta reacción, porque a veces yo me conmuevo mucho, ¿no? Me pasa mucho, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa cuando, ajá, cómo te impacta eso? Y también me dejo impactar por cómo van reaccionando a eso, ¿no? Aunque Claro. sea chiquito y en la depresión que puede ser lo más difícil porque hay que estarle, ¿no? Ya sabes, ¿no? Como escarbando un poquito y a veces sientas que no llegas a ningún lugar, lo mismo, con tantito que aparezca de intencionalidad, Ujú. por lo menos de dejarme llegar, porque a lo mejor no hay la energía de que ella venga hacia acá, pero si yo intento llegar y si me dejo llegar, aunque sea por un momento, también nombrarlo y decirlo. Qué Ajá. bonito. Esa es otra. El mismo, la misma acción, fíjate, de prender alguien que está online, ¿no? De poner la computadora y aunque llegó 15 20 minutos tarde a la sesión, pero llegó, ¿no? Y prendió su campo con su compu y ahí está. Aunque se tuvo que ir en el coche a no sé dónde porque no puede en su casa, ¿no? Tomar la sesión, ese es un gran intento Claro. de llegar, llegó. Entonces es como, llegaste, aquí estás. Tendremos 10 minutos de sesión, bueno, pues saber qué Los pasa, ¿no? tenemos. Los Listo. tenemos. Qué bonito, Ajá. Luis. De verdad que es muy bonito escucharlo de ese otro lugar, ¿no? A ese lugar tan acostumbrado que generalmente tenemos en la cabeza. Obviamente, en el episodio maníaco hay situaciones muy complejas, muy duras, muy difíciles, pero finalmente es el mejor intento que puede hacer ese otro. Entonces, yo me quiero quedar con eso, que podamos descubrir con el otro esa intencionalidad que no tiene vías y que ayudemos al otro a encontrar esa vía y que aquí estoy yo como un otro para que construyamos juntos este ground que posiblemente no has podido tener o no ha podido tener ese otro en algún otro espacio. Entonces, qué bonito, ¿no? Esto y bueno, queda seguro muchas preguntas, pero de eso se trata, de generar más preguntas y no abocarnos solamente al tema de cómo intervenir, sino incluso entender un poco la experiencia de sufrimiento que aparece en estas experiencias. Así que Luis, muchísimas gracias. ¿Cómo nos invitarías a que trabajemos con estas experiencias y no las dejemos por fuera? Porque hay terapeutas que le huyen al comportamiento suicida, que le huyen, qué sé yo, a la depresión, que le huyen a la psicosis en general. Vos, ¿cómo Ujú. invitarías al otro a que trabaje con estas experiencias Me bipolares? parece, me parece que nos perderíamos, fíjate, así como si yo solo veo un solo tipo de cine o un solo tipo de libros, solo leo un solo tipo de género, ¿no? Me Ujú, pierdo de los demás géneros, ¿no? Me pierdo de la oportunidad de aprender de mí en ellos. Ajá. Me pierdo de la oportunidad si yo nunca veo a Kurosawa y solo veo Avengers,
lo cual no está mal, por supuesto, muy Mm. divertido. Ahora, hay momentos donde hay que ver al Hombre Araña o al Batman o al que tú quieras, ¿no? Y hay momentos en los que hay que ver justamente, ¿no? Acabo de ver tu imagen acá, ¿no? De Van Gogh, ¿no? Esta película de A Dreams de propósito. propósito, ¿no? De Dreams de Akira Kurosawa, ¿no? Donde está este hombre visitando los cuadros se mete en los cuadros de Van Gogh, ¿no? Entre muchas otras historias que hay ahí muy hermosas. Nos perdemos de esa posibilidad de completarnos como seres humanos, ¿no? Mm, Y algo que es muy importante es no ser en estos tiempos, por supuesto, bueno, nunca menos ahorita, indiferentes al dolor, ¿no? Por un lado, ¿no? Poder aprender de otras experiencias que no son ajenas a nosotros. Ajá. ujú, Aunque hay un diagnóstico extrínseco clínico allá, yo he vivido, todos hemos vivido momentos, experiencias, porque ese es nuestro, ¿no? O sea, como nuestro eje, ¿no? En terapia Gestalt, todos hemos vivido todo tipo de experiencias. Ajá. ujú, Vale la pena conocernos en la interacción con eso, porque tarde o temprano nos vamos a topar con algo que nos mueva al respecto. Entonces, vale la pena, para eso está la supervisión, ¿no? También vale mucho la pena la supervisión. No estamos solos, ¿no? De repente nos vemos muy solos trabajando en un consultorio. Vale la pena también los grupos, trabajar en grupo, que es súper valioso, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que nos perdemos de mucho, ¿no? mm, Y también está nuestro propio proceso terapéutico, ¿no? Que nos puede claro, ayudar no también y puede que faltar. no puede faltar, ¿no? Porque se nos van a, porque bueno, pues porque nos va a impactar y porque vamos a impactar en ello, ¿no? Claro. Vale la pena darnos esa oportunidad y ver la maravilla también que puede haber en eso, ¿no? En esos estilos de contacto, ¿ah? Mm, vale. Que también hay cosas sumamente hermosas en eso. Entonces, encontrar la belleza en esta y en todas las experiencias de sufrimiento, ¿no? En todas las experiencias Ok, de sufrimiento para, como dice Gianni Franceschetti, pues poder nombrar el dolor y convertirlo en belleza, ¿no? claro, que la ausencia se haga Que presencia. la ausencia se haga presencia, Sí. exactamente. Y que Eso. la carne mortificada vuelva a cantar. Bueno, Luis, querido, gracias por compartir con nosotros todo esto. Un gran abrazo y Un abrazo, bueno, Dani. nos vemos en quizás otro encuentro. Cuídate mucho. Un abrazo desde Igualmente, un Colombia. abrazo, que estés muy bien. Chao. Chao.